Ok, pues bueno, qué padre que están conectados. Muchísimas gracias y muchas felicidades por darse el tiempo de estarse preparando y de conectarse a estos entrenamientos. Mi nombre es Marcela Rosa, soy líder aquí en USANA. Y pues bueno, el objetivo de estos entrenamientos los sábados básicamente se han enfocado a entender o identificar cuál es lo básico, cuál es el sistema de nuestro negocio. Nuestro negocio es tan sencillo, pero muchas veces nosotros, como es algo nuevo, nos complicamos la vida literalmente. Entonces, la idea de esto es que podamos entender cuál es el sistema, cómo empezar a aplicarlo y sobre eso, pues empezar a crecer, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es eso, crecer nuestro sistema. Recuerda que todo lo operativo lo hace Usana, nosotros no tenemos que andar cobrando, no tenemos que tener inventario, no hacemos nada de esa parte engorrosa que normalmente en un negocio tradicional se maneja. Nosotros simplemente tenemos que compartir esta información. Y para compartirla, pues tenemos que desarrollar una serie de habilidades. Y una de las más importantes es precisamente la presentación. Tenemos que, y aquí algo bien importante en la presentación, porque es un tema que nos asusta, a muchas personas nos asusta. Y más cuando es la primera vez que estamos en un negocio como Usana, o cuando es la primera vez que vamos a tener que hablar con personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes nuestro empleo, nuestro negocio tradicional, aunque al fin y al cabo todo se trata de personas, pero no implicaba en sí hacer una presentación para poder influir sobre esa persona. Pero si nosotros tenemos presente que nosotros enfocarnos en el porqué de esa persona, todo es muchísimo más fácil. Como dice aquí en esa primera diapositiva, tenemos que hablar sobre los beneficios y los beneficios siempre tienen que ver con nuestros prospectos. No tienen que ver contigo si tú estás dando la presentación, tienen que ver con tu prospecto. Mientras tengamos eso presente, todo lo demás va a ser muchísimo más simple. ¿Les parece? Como saben, yo sí soy muy dada a compartir la información. A mí me queda muy claro que este es un negocio en el cual estamos personas que tenemos una diversidad de habilidades y pues la idea es precisamente apalancarnos de esas habilidades. Entonces, con muchísimo gusto, tomen nota, pero más de lo que dice la diapositiva, tomen nota de lo que en su momento yo puedo estar diciendo que les puede ser de utilidad y al final yo les paso mi correo para poder compartirles la presentación, ¿ok? Para que no se me estresen en esa parte tampoco. Muy bien. Entonces, comenzamos. Yo siempre pongo este cuadrito, desde un principio. A mí, si tú estás conectado por primera vez y es un distribuidor nuevo, lo más seguro, no sé si te ha pasado, es que todos empezamos a tener tanta información que no sabemos por dónde empezar. Cuando menos nos imaginamos, nos lanzamos a dar una presentación y empezamos a hablar de Usana, empezamos a hablar del mercado, empezamos a hablar de las tendencias, empezamos a hablar del cuadrante del flujo de Kiyosaki, pero nunca nos detuvimos a ver qué es lo que realmente nuestro prospecto quiere. Y he entendido, y eso se lo aprendí al doctor Alberto Peña, que al fin y al cabo desde un principio siempre nos dijeron esto, es enfocarnos en el por qué. Tenemos que ver qué es lo que nuestro prospecto quiere, cuál es la realidad de nuestro prospecto y hacia dónde quiere ir. Sí, y en eso es la importancia de enfocarnos en nuestros valores. En el siguiente módulo vamos a hablar sobre creencias, vamos a hablar sobre valores, porque si nosotros no tenemos identificados nuestros valores, va a ser muy difícil que podamos ayudarle a nuestro prospecto a que identifique sus valores. ¿Qué es lo que quiere? Porque en base a eso es la forma en cómo le va a encontrar sentido a la información, le va a encontrar sentido a las bolitas, le va a encontrar sentido al mercado, le va a encontrar sentido a toda la información que nosotros tenemos por compartir. Entonces eso es bien importante. No empecemos al revés, no empecemos hablando de Usana y después preguntándole el por qué. Tenemos que siempre tener identificado hacia dónde quiere ir nuestro prospecto. ¿Ok? Tenemos que considerar varias cosas antes de empezar con este tema de la presentación. Primero que nada, y es bien importante, y eso yo se lo aprendí a salir, no lo sufras. No sufras, si sabes que vas a dar la presentación, no te compliques, no te dé miedo, no te paralices desde antes de tiempo. Es más, y no solamente con la presentación, en el momento en que tú sientas que Usana te está generando un problema, tienes que hacer un alto y tienes que ver qué es en lo que no te estás sintiendo cómodo, qué es lo que te falta aprender, por qué te está generando esa tensión. Usana no viene a ser un problema más, Usana tiene que ser una solución a nuestra vida, entonces no lo suframos. Y esa parte de la presentación, si tu offline te dice, ¿sabes qué? Esta va a ser tu primera presentación, adelante. No lo sufras, sí, disfrútalo, poco a poquito te vas a ir sintiendo más cómodo, pero desde un principio tú tienes que estar mentalizado a
a que esto es parte de tu negocio, a que esto te va a ofrecer ese porqué que tienes tan importante de por qué dijiste sí a Usana. Entonces, acuérdense, actitud positiva. Tu actitud va a tener muchísimo que ver. Otro punto que tienes que tener presente es que tenemos algo muy valioso. La información que nosotros compartimos a nuestros prospectos es como un regalo, así como lo ven en esta foto. A quienes nos gusta dar mucho, a quienes nos gusta regalar cosas, somos muy dados. Yo soy mucho de decirle a mis hijos, cuando ustedes le compren un regalo a algún amiguito o algo, inspírense, ¿sí? Piensen por qué se lo están comprando, piensen por qué le están comprando o qué es lo que le van a comprar en base a sus necesidades, en base a sus gustos. Esto es lo mismo. Cuando ustedes vayan a compartir, Usana, tienen que entender, tenemos que entender que estamos compartiendo algo súper valioso. Todo el mundo quiere estar sano, todo el mundo quiere estar más flaco, todo el mundo quiere estar más bonito, todo el mundo quiere tener más dinero. Entonces, enfóquense al objetivo de ese prospecto. Si nosotros identificamos sus valores, ténganlo por seguro que la información va a ser igual de valiosa, ¿ok? Y tercer punto, tenemos que entender que el no que recibamos o la respuesta que recibamos, que a lo mejor no va a ser la que nosotros esperamos, no es parte de nuestro problema. Nosotros no somos el problema. Tú que estás presentando no eres el problema. Si quieres prepararte mentalmente en esto, léete los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, te va a ayudar mucho. No tomar absolutamente nada personal. Si una persona te dice que no es porque no está en su momento, o porque hay que trabajar un poquito más de sus creencias, o porque hay que hacer un trabajo previo, pero no lo tomes personal. El hecho de que empecemos a tomar las cosas de forma personal nos empieza a obstruir el avanzar en este proceso. Entonces es bien importante, todas las respuestas o todas las decisiones que el prospecto tome son válidas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son decisiones tomadas en base a su historia, a sus creencias, a lo que él está buscando en ese momento. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos estos 3 puntos preparados, listos y presentes, lo más seguro es que el proceso de la presentación va a ser sencillo, ¿sí? Hay 3 tipos de presentaciones, ¿sí? Tenemos la presentación 1 a 1, tenemos la presentación en grupo y tenemos la presentación que hacemos a través de las herramientas. Al fin y al cabo, y eso es algo bien importante que tenemos que tener claro, al fin y al cabo, cualquiera de esas 3 presentaciones van a tener éxito dependiendo de ti, dependiendo de tu seguridad, dependiendo de tus condiciones, dependiendo de qué tan preparado estás, dependiendo de la percepción que tú tengas de ti en relación a por qué estás haciendo Usana. ¿Sí? El siguiente módulo, el próximo sábado, vamos a hablar sobre las creencias. Eso es básico para que tú te veas haciendo esto. Entonces, al principio, pues sí, a lo mejor lo vas a hacer un poquito memorizado o vas a empezar a copiar a alguien que diga, así, pues estoy aprendiendo de él, pues voy a decir lo mismo que diga esa persona. Que diga, no sé, que dijo Salim o que dijo Daniel Fonter, que dijo Eduardo Barreto, y vas como que copiando, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es modelándonos, estamos empezando a transformarnos, estamos empezando a tomar ciertos aspectos, aprenderlos, de aquí la idea, y eso yo lo comento por experiencia, el momento en que tú hagas propia tu presentación, ¿qué quiere decir? Que tú te sientas cómodo con tu presentación, que tú tengas la certeza de que estás entregando, compartiendo información valiosa. Es cuando vas a empezar, todo va a empezar a fluir. Todo te va a salir mucho más auténtico, va a salir más espontáneo, vas a tener esa capacidad de empezar a adaptar la presentación en base a las necesidades del prospecto. Los nervios se te van a desaparecer por completo, pero tiene que ser un trabajo personal. Eso es básico. Entonces, al fin y al cabo, nos hemos dado cuenta de que todas las actividades que hacemos en Usana tiene que ver contigo. Entonces, tú tienes que tener esa disposición de aprenderlo, ¿sí? Al principio, pues sí vas a estar como alumno de kinder o como el primer día de clases que todo lo vas anotando, porque no se te quiere pasar, no quieres que se te pase nada. Ya después tú ya te vas a sentir más confiado de que estás captando toda esa información. Cuando menos se lo imaginen, ya van a estar dando una presentación perfectamente, perfectamente bien, pero no porque no tengan errores, sino porque se van a sentir cómodas al dar, ¿ok? Me voy a ir primero para hablar un poquito de lo que es la presentación a través de las herramientas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manejamos las herramientas, normalmente nosotros no somos quien damos la presentación, sino que dejamos que las herramientas den las presentaciones.
Recuerden quien leyó el libro de GoPro, quien lo ha leído de Eric Ward, si no lo han leído, por favor, háganlo, cómprenlo, vale muchísimo la pena. Los voy a poner aquí. Perfecto, mi Luza. Léanlo, por favor, pídanle a su offline que si ellos tienen, que se los preste o que se los preste para sacar una copia, lo que tengan que hacer, pero si realmente están tomando en serio su negocio, tienen que leerlo y tienen, no nomás que leerlo, tienen que estudiarlo. Entonces, algo que yo aprendí a leer este libro, es entender que nosotros no, somos solamente el mensajero, no somos el mensaje. Afortunadamente, Usana tiene herramientas de primerísima calidad que nos permite compartir el mensaje a través de las herramientas. Y nosotros no tenemos que aprendernos desde el primer día que entramos a Usana todo el catálogo o todo el plan de compensación. Tenemos que sentirnos como si tenemos la obligación o la responsabilidad de conocer las herramientas, pero no quieran memorizarse todo y esperar a que esto suceda para poder empezar a invitar o para poder hacer presentaciones. Siéntense cómodos en esta parte. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos qué herramientas usar, vamos a ser mucho más eficientes en nuestro tiempo. Y recuerden que nuestro tiempo es el recurso más preciado al momento de hacer nuestro negocio. ¿Qué herramientas son las que podemos utilizar para compartir la información o para hacer una presentación? Periódico de Salud y Libertad. Eso es básico. ¿Sí? Nunca entregues un periódico de Salud y Libertad si no lo has leído. Y si no lo has leído, pues ponte a leerlo este fin de semana, porque con esto te va, el dar una presentación con periódico de Salud y Libertad es súper sencillo. La solución, los videos de la solución están padrísimos, excelente calidad. Ustedes tienen en su página Usana Today, tienen el acceso a cada uno de estos videos por tema. ¿Qué es Usana? ¿Por qué los suplementos? ¿Por qué los suplementos? ¿Por qué Usana no se vende en tiendas? El plan de compensación. O sea, tienen todo totalmente explicado con videos de padrísima calidad. Por favor, conózcanlos, aprendan a usar esta herramienta. Los videos, hay muchos videos que hay ya en YouTube de lo que es Usana. Acaba de salir más reciente que es el de Andrea Kiwa, que es Susana Jordan Kemper en inglés. O sea, usen todas esas herramientas que puedan permitir, que les pueda permitir hacer la presentación de Usana, ¿ok? Los webinars. Tenemos afortunadamente cantidad enorme de webinars todas las semanas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cómo nos vamos a enterar de estos webinars? Pregúntale a tu offline y quienes no están muy conectados, pues conéctense. Por eso es tan importante mantenerse conectados. Por eso es tan importante, pues sí, darse de alta, estar conectados a través del Face para trabajar, para que sea tiempo productivo, no para perder el tiempo. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Pero todos los días están saliendo espacios para aprender, entrenamientos, presentaciones de negocio, el webinar de los miércoles con Salim, son extraordinarios para estar aprendiendo a dar la presentación, pero para compartir esa presentación. No te esperes a que tú seas un perfeccionista en dar la presentación para empezar a invitar. Las reuniones en tu ciudad semanales, ubica en tu ciudad cuándo son las reuniones semanales. Y si no hay reuniones semanales, empieza a hacerlas tú. Hoy te vamos a platicar un poquito en relación a cómo hacer una reunión de grupo. Las reuniones mensuales o los eventos mensuales que se manejan en cada una de las ciudades. Ubiquen las reuniones que se hacen en cada una de las diferentes ciudades en donde tú consideres que te pueda servir porque tienes prospectos en esa ciudad. Este es un negocio de relaciones. Este es un negocio en el cual nos empezamos a apoyar de la ayuda de otras personas, ¿sí? Podemos estar haciendo nosotros negocios en Tijuana, en Monterrey, en Jalapa, en todo México. ¿Por qué? Porque ya identificamos quiénes somos de Usana y sabemos que trabajamos en equipo. Entonces, por favor, ubiquen esa parte, ¿sí? ¿Cuál es la tarea que tú vas a hacer cuando hacemos presentaciones a través de las herramientas? El seguimiento. Eso es básico. Si no sabes hacer seguimiento, entonces ahí sí, preocúpate. Pero es importantísimo esa parte. El seguimiento es lo que le va a dar valor, es el que va a generar o va a concretar una acción en el momento en que tú hayas hecho una presentación a través de las herramientas. ¿Ok? Ahora sí, vamos a empezar a hablar de las presentaciones en las que tú vas a estar directamente involucrado. ¿Sí? Y que no empieces a temblar ni así como que a decir, híjole, a ponerte
nervioso, ¿no? Y eso bien sucede mucho, ¿no? Cuando dices que tú vas a dar la presentación, te cambia todo el panorama. Se te olvidó tu porqué, se te olvidó, qué padre se siente cuando vas a las reuniones Orriera y echas la platicada con todos, se te olvida todo eso. ¿Por qué? Porque la presentación es una acción que nos saca de nuestra área de comodidad. Entonces, este negocio está basado en tomar acción. Ser productivo, no perfecto. Y al hablar del tema de presentación, tenemos que tener presente este punto. ¿Qué significa esto? Eso significa que nada sucederá en tu negocio si no compartes la información con personas. No esperes hasta que tengas la presentación perfecta. Eso no sucede. Y podemos tener muchos años en Usana y aún así todavía seguimos dando presentaciones y no son perfectas. ¿Por qué? Porque estas presentaciones son presentaciones que tú las vas adaptando en base a tu auditorio, en base a la persona, a tu prospecto. Y cada persona somos diferentes. Entonces, este es un negocio muy padre porque te va retando todos los días. Cada prospecto con el que vas a estar compartiendo Usana son prospectos que te van a retar, desde su forma de ser, desde las preguntas que te hacen, desde la forma en cómo se comportan, desde la forma en cómo sonríen. Son energías, acuérdense. Entonces, todo eso afecta. Por eso uno tiene que ser valiente al realizar esta acción, ¿no? Y tú tienes que arriesgarte. Toma el riesgo. Es imposible y eso yo al principio cometí muchísimos errores de como en la escuela, a ver, apréndete la presentación de memoria y después la vas a ensayar y la vas a ensayar de tal manera que hasta el punto y coma lo digas perfectamente. Esto no sucede así, ¿ok? Entonces, tienes que lanzarte y conforme te vas sintiendo ya más cómodo, entre más preparado estés, pues tú te vas a ir dando cuenta de cómo vas evolucionando al realizar tu presentación. Hace unas semanas Salim dio un webinar precisamente dando el tema de presentación, de cómo dar la presentación. Entonces, como yo a veces soy medio rollera, me permití tomar algunos puntos y casi todo lo que es en relación al tema de presentación uno a uno de su presentación, porque se me hizo súper concreta, súper sencilla, súper atinada, como todo lo que hace Salim. Entonces, pues bueno, si ustedes se conectaron a esa presentación con Salim, por ahí les mando el video. Ahorita estoy tratando, me tocó grabarlo y creo que Elías en el grupo de Saltum subió el video de ese entrenamiento. Si no, vemos cómo lo conseguimos para también que lo tengan a la mano y puedan complementar este tema con ese video, con esa presentación que quedó padrísimo. Siempre cuando estamos hablando de la presentación tenemos que cuidar dos aspectos, lo que es la parte técnica y lo que es la parte mensual, mensual, perdón, la parte técnica y la parte mental. En la preparación técnica tenemos que entender que tenemos que desarrollar ciertas habilidades de comunicación y eso es muy importante en nuestro negocio. Para aquellas personas que ya leyeron el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pues ese es un básico. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desarrollar ciertas habilidades que nos van a permitir acercarnos más a nuestro prospecto, nos van a permitir que ese prospecto sea mucho más confiado con nosotros al empezar a compartir su información, hablarnos de él. Entonces, ¿cuáles son algunas habilidades que tenemos que tener presentes al dar esa presentación? Tenemos que interesarnos en nuestro prospecto, identificar su porqué. Recuerda, eso es básico. Si no tenemos identificado el porqué de nuestro prospecto, no vamos a fluir en nuestra presentación. Por eso es tan importante los pasos que vimos en el tema de la invitación. Antes de aventarte todo el rollo de Usana, tienes que saludar y tienes que calificar al prospecto. ¿Qué quiere decir? Tienes que ganarte al prospecto su confianza y tienes que identificar cuál es su botón rojo. No permitas que nada interrumpa tu presentación. Eso es bien importante. Algo que comentaba Salim en su presentación, en ese entrenamiento, y sí es cierto, tenemos que ser nosotros muy, muy asertivos al momento de escoger el punto de reunión. ¿Sí? Nosotros, con tal de darle justo a nuestro prospecto, decimos que sí en cualquier punto que él nos diga, ¿no? Si sí en un restaurante, si sí en la oficina, sí en la casa, tenemos que reunirnos en un espacio donde nosotros podamos tener el control de la reunión, de la presentación. Y no me refiero al hablar de control, no me refiero a la parte de nosotros estar hablando y hablando y hablando, sino tener el control de los factores o de las variables del ambiente. Si tú te citas
o vas a dar la presentación a la casa de tu amiga y tu amiga tiene un bebito, tiene la muchacha, llegan los del agua Bonafont a vender los garrafones de agua, etcétera, 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 pues va a ser una presentación que va a estar interrumpiéndose permanentemente. De tal manera, acuérdense que nosotros tenemos 40 minutos para dar una presentación. Ese es el tiempo que más se recomienda. Claro que se puede alargar cuando se da esa plática, ese intercambio entre los prospectos, pero es bien, bien importante eso. Tenemos que tener control de nuestro ambiente, ¿no? De nuestro entorno. Si tú lo haces en la oficina de tu prospecto, pues tú tienes que dejarle muy claro a tu prospecto que son 40 minutos, que tú requieres su atención. Nada de que a la hora del lonche, nada de entre que cita y cita. Tienen que tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a prospectar médicos, los médicos nos dicen, es que nomás tengo 15 minutos. Ay, no te preocupes, en 15 minutos te doy la presentación. Pues no es cierto, eso no sucede. Entonces, tenemos que pedir a la persona que se programe. Así que de preferencia, si no es en su oficina, en su consultorio, pues muchísimo mejor. Sáquenlo de esa área. En un restaurante, pues tampoco, porque el restaurante entre que implica que te vas a gastar más y va a gastar el prospecto, entre que implica que vas a tomarte más tiempo entre la comida, lo que ordenas y demás, entre la interrupción de los meseros porque están haciendo su trabajo, pues también va a hacer que esa reunión se alargue o se pierda el enfoque. Lo ideal es que sea en un café, donde tú sabes que no te va a salir caro, donde sabes que tienes un control del ambiente porque al fin y al cabo ya son lugares o puntos de reunión de negocios. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. Prográmate, identifica cuáles son aquellos lugares donde tú creas que son mejores para poder hacer tus citas y pues ya lo programas con tu prospecto, ¿ok? Tienes que tener una expresión sincera y amigable desde un principio. Por eso es tan importante que te prepares, por eso es tan importante que te sientas a gusto con la presentación, que te sientas a gusto con lo que vas a hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque si no, tu prospecto te va a sentir nervioso, te va a sentir acelerado, te va a sentir que vas a aventarte todo el rollo de una sin estar haciendo tus pausas para preguntar cómo va, para preguntar qué es lo que necesita, para hacer preguntas. Tienes que generar ese ambiente de confianza, ese ambiente en el cual tu prospecto sepa que tú sabes lo que estás haciendo, ¿ok? Usar las actividades adecuadamente. Este es un negocio en la cual las actividades básicas, sí, tenemos que adelantarnos, tenemos que ser bien inteligentes y adelantarnos a lo que está sucediendo para poder tener la postura o para poder hacer o tomar las acciones necesarias para poder hacer que que la acción que vamos a tomar se concluya en el objetivo y ahorita vamos a ver cuál es el objetivo. Tenemos que comunicarnos con facilidad, tenemos que eliminar esos nervios. Entonces, por eso es tan importante que al principio, cuando tú le pidas apoyo a tu offline, tú estés ahí al pendiente. A veces cometemos el error que le decimos al offline que nos va a apoyar y nosotros lo dejamos con nuestro prospecto y nosotros nos vamos a hacer otra cosa, o hablar al celular, o simplemente no nos presentamos en la cita. Error. Una cosa es que tu offline te ayude y otra cosa es que tú dejas que él te haga el trabajo. No, el offline te va a ayudar, pero al mismo tiempo tú te vas a estar entrenando. Entonces tenemos que estar bien al pendiente de esa parte y eso nos va a ayudar a estar viendo cuáles son los comportamientos que tiene nuestro offline, cuál es la postura, qué comentarios hace, qué expresiones hace, cuál es la postura que tiene ante el prospecto, y poco a poco vamos a ir aprendiendo de eso. De veras que es sorprendente cómo si estamos enfocados, estamos aprendiendo permanentemente y cuando menos nos imaginamos, ya estamos dando una presentación y ni nos damos cuenta que empezamos a hablar casi igual que la persona que nos está enseñando o empezamos a decir cosas que dijimos, ¿en qué momento me las aprendí? Pues precisamente por estar en los entrenamientos, por estar aprendiendo, por estar atentos, ¿ok? Asegurémonos de que nuestro cuerpo no distraiga al prospecto. Y eso, cuando estaba, esta información la sacamos de una presentación que se hizo sobre el invitador profesional de Team Sales y daba algunos ejemplos bien interesantes en cuestión de que pues muchas veces nuestra postura, la forma en cómo vamos vestidos y en el caso sobre todo de las mujeres de que pues tenemos que irnos cómodas para no ser distracción de nuestro prospecto, que si llevamos falda corta, falda larga, escote bajo, escote alto, o sea, todas esas cosas que a lo mejor ya después tendremos una plática sobre el código del vestir, pero tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el prospecto te está observando, permanentemente te está observando. Entonces, tenemos que hacer que nuestro prospecto esté enfocado en lo que digamos y tenemos que hacer que nosotros estemos enfocados en lo que le estamos diciendo a nuestro prospecto.
no estar cuidando en bajarnos la falda, no estarnos cuidando la blusa. En el caso de los hombres, pues también tenemos que estar muy cómodos como nos vestimos, muy cómodos en cómo estamos sentados. Aquí, por ejemplo, se nos recomienda mucho no usar perfumes muy fuertes, porque hay muchas personas que no les gustan esos aromas tan intensos y que también pueden distraer a tu prospecto, ¿no? Entonces son aspectos que por criterio vamos a ir identificando y vamos a empezar a corregir. Digamos la verdad, siempre es bien importante eso. Cuando no decimos la verdad, se nota. Aunque si un prospecto nos hace una pregunta y nosotros no sabemos contestarla, es mejor decir, sabes que en este momento no tengo la respuesta, pero con muchísimo gusto la voy a investigar y me comunico contigo el día de mañana. Digamos siempre la verdad. Sepamos de lo que estamos hablando. Ya sea si tú ya estás dominando la parte de los productos, toda la parte del negocio, no, pues qué padre, tú enfócate en dar esa presentación y ya después te vas a ir familiarizando con la parte del negocio. Tienes que empezar a identificar. Yo algo que yo hago mucho es que nuestros distribuidores empiecen a identificar en qué parte de la presentación se sienten más cómodos. ¿Para qué? Para que en su momento puedan apoyar al offline con su prospecto en esa parte y se puedan ir soltando. Es como los nuevos distribuidores de las presentaciones, son como los niñitos, como nuestros hijos que cuando empezamos a enseñarnos a caminar, los vamos primero llevando de la mano, poco a poquito, después se van soltando y dan pasitos y ya después ya se lanzan. Entonces es lo mismo que tenemos que hacer con nuestros distribuidores al hablar de dar una presentación. Comunícate al nivel de tu prospecto. Eso también es súper importante. No somos médicos, bueno, quienes no somos médicos, pues no somos médicos y a lo mejor por estar escuchando tanto, a estar escuchando a los doctores, desaprendemos muchísimo, empezamos a incluir en nuestro vocabulario algunos tecnicismos que damos por hecho que también nuestro prospecto lo entiende. Pues no, muchas veces no lo entienden. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor nunca habían hablado de radicales libres, nunca habían hablado de ingreso residual, nunca habían hablado de oxidación. Entonces tenemos que cerciorarnos de que nuestro prospecto esté entendiendo lo mismo que nosotros queremos decir en nuestras palabras, ¿ok? Tenemos que vestirnos adecuadamente, que eso pues ya lo comenté hace unos segundos, en cuestión de tenemos que sentirnos a gusto con lo que como estamos nosotros, ¿no? Entonces, vestirnos adecuadamente, no solamente en la parte de sentirnos a gusto, sino también en la parte de la imagen que nosotros queremos dar a nuestro prospecto sobre el tipo de negocio que tenemos. No estoy peleada con los devices para nada, pero sí siento que en un negocio como el de Usana, por la dimensión del negocio, por el tipo de negocio, tenemos que quitar a lo mejor ese tipo de vestimenta, dependiendo también de nuestro prospecto. Nuestro prospecto también nos va a marcar la pauta en la forma en cómo nos vistamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí pues tenemos grupos de jóvenes que siguen estando vistiéndose juvenil, modernos, pero están vestidos de una forma adecuada. Por favor, tenis pues de preferencia no, Levi's rotos pues de preferencia no, Levi's súper apretados pues de preferencia no, o que estén todos, ¿cómo se dicen? Despintados, pues no. Ya ahorita ya sabemos que hay pantalones de mezclilla que son de un color más oscuro, que se ven formales, se ven casuales, se ven a gusto. Entonces podemos hacer, a lo mejor en una presentación de un sábado, pues te vas un poquito más relajado que una presentación que das entre semana. Pero tenemos que adecuarnos a la ocasión y al prospecto, pero siempre, siempre, siempre teniendo presente cuál es la imagen que quiero que mi prospecto tenga de mi negocio. ¿Ok? Entonces, muchas veces tenemos problemas al momento de poder compartirles eso a nuestros distribuidores. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestros distribuidores pues vienen de otro ambiente laboral, o a lo mejor nunca habían trabajado y están acostumbrados a usar o a vestirse de cierta forma y aquí vamos a tener que cambiar, que modificar. Por eso es tan importante que los manden a leer los 4 acuerdos, que no tomen absolutamente nada personal. Es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros distribuidores y ayudarlos a transformarse, a evolucionar, de crecer al hablar del negocio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta ahorita? Muy bien. El siguiente punto, y déjenme porque aquí ya no estoy viendo esta parte.
Uno de los puntos yo creo que más importantes es que tener presente es que siempre, siempre, siempre tengamos la intención de hacer la vida de nuestro prospecto mejor. Recuerden, tenemos un regalo valiosísimo. Y recuerden que ahorita todos los negocios están enfocados a añadir valor a la vida de las personas. Y nosotros definitivamente tenemos algo súper valioso. Entonces, por favor, siempre tenemos que tener presente eso. Y si lo tenemos presente, lo más seguro es que durante la presentación nos vamos a sentir mucho más cómodos. ¿Cuál es la preparación mental? Tenemos que comenzar, al momento de prepararnos a una presentación, tenemos que comenzar con el fin en mente. ¿Qué quiero? ¿Un nuevo socio o un nuevo cliente? Punto. Nunca vayamos a dar una presentación nomás como para compartir información si no sabemos cómo lo vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque es tiempo gastado tuyo y es tiempo gastado de tu prospecto. Al prospecto a lo mejor no tiene tanto apuro o tanta urgencia en crecer esto, o en decir sí. Tú sí tienes la urgencia. Entonces, el sentido de urgencia es lo que te va a permitir tener desde un principio el fin en mente. Cuando tienes en un principio el fin en mente, tú ya sabes qué preguntas vas a hacer, tú ya sabes qué es lo que quieres identificar de tu prospecto, tú ya sabes que tienes que ir con solicitudes, tú ya sabes que tienes que ir con lista de precios. Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que quiero lograr con esa persona. Identificar la necesidad o botón rojo de tu prospecto. Salud, dinero, tiempo, reconocimiento, por donde le busquemos. Sabemos que Usana puede lograr el satisfacer esa necesidad. Simplemente nosotros tenemos que identificarla en nuestro prospecto. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Haciendo preguntas. Recuerden el tema de la invitación, qué tipo de preguntas son las que vamos a hacer. Construir confianza si no existe todavía. Eso es bien importante. Si tú eres distribuidor nuevo y le pides a tu offline que te apoye en una presentación, por favor, no mandes a tu offline sin información de tu prospecto. Eso es bien importante. Aquí es donde se genera ese proceso que tú vas a hacer al momento de calificar a tu prospecto. ¿Sí? A ver, ¿sabes qué? Quiero que se lo presentes a mi amiga porque mi amiga tiene esto, le falta esto, y te está pasando por este momento. Y así ya tu offline o la persona que te va a apoyar para dar la presentación ya va preparado, ya está mentalizado, ya sabe cómo va a ir adaptando la presentación. Acuérdate, la confianza, cuando nosotros pedimos el apoyo a un experto, la confianza es contigo, no es con el experto. El experto o tu offline, tu líder, tiene la información, es el que va a compartir el mensaje. Pero al fin y al cabo, tu prospecto está ahí por ti. Entonces es bien importante que se genere ese vínculo de confianza. Recomendable, si tú vas a pedirle el apoyo a tu offline, por favor no lo dejes solo. Solamente que sea por cuestiones de que tú estás trabajando, de que estás de viaje y no hay otro día en que pueden ver a ese prospecto. Pero de preferencia siempre nosotros estar en la reunión donde está tu prospecto y donde está tu offline. ¿Por qué? Porque aparte de que le vas a estar aprendiendo, pues recuerda que tu prospecto se siente más en confianza contigo. Muchas veces a nosotros que a veces estamos como expertos, no conocemos al prospecto. Nomás nos mandan a la persona, ¿sabes qué? Quiero que veas a tal persona, y ya más o menos le preguntamos antecedentes y adelante. Entonces, es bien importante esto. Aquí tenemos que tener presente la parte de la edificación. A tu prospecto siempre edificar al experto, siempre edificar a la persona que le va a dar la presentación. ¿Por qué? Porque eso también le va a permitir que el prospecto tenga respeto y le dé el valor al tiempo que va a tener esa persona en compartirle la información. ¿Ok? Temas a tratar durante la presentación. Y eso es importante que lo tengamos presente al momento de estar preparados. ¿Por qué? Porque es la secuencia, ¿sí? Cuando estamos hablando de presentaciones o de empezar a aprender una presentación, yo algo que recomiendo mucho, porque yo es algo que así lo aprendí con Salim, es basémonos en la presentación que ya tiene Usana, basémonos en la secuencia que tiene el periódico. ¿Por qué? Porque es un sistema que se diseñó perfectamente. Sí, está diseñado perfectamente para poder lograr desde el generar conciencia en el prospecto hasta que el prospecto identifique el problema y diga que sí. Entonces, siempre cuando vayamos a dar una presentación, preparémonos en el periódico o en la presentación que viene en PowerPoint en tu página de Usana Today. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en la presentación? El más importante, dejar claro el motivo de la reunión. ¿Y cómo vamos a dejar claro el motivo de la reunión?
recordándole a la persona. ¿Te acuerdas que platicamos de que yo te iba a compartir información para ver si esto te puede ayudar para que juntes tú el dinero para la universidad de tus hijos? Sí. Hacer que nuestro prospecto reconozca su necesidad, porque si no lo reconoce, no va a encontrarle sentido a la información que le estamos compartiendo. ¿Okay? Tenemos que esperar que el prospecto confirme el motivo. ¿Sí? Que el prospecto nos diga de viva voz por qué quiere escuchar la información. Tenemos que hacer preguntas en cuestión de que si consume suplementos o no consume suplementos, en cuestión de que si conoce el mercado en red o no conoce el mercado en red. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ahorrar tiempo o nos va a permitir saber en qué puntos vamos a profundizar al momento de dar la presentación. Tenemos que saber explicar el negocio, explicar el mercado, explicar las tendencias. Recuerda los 4 puntos que tenemos para evaluar un negocio. ¿Cuál es nuestro mercado? ¿Cuál es la tendencia? ¿Por qué tenemos un producto único y diferente y consumible? Explicar la diferencia de USANA en producto. Y aquí, sobre todo, más que irnos a ingredientes y demás, aunque a veces nos toca toparnos con prospectos que nos preguntan sobre cosas muy concretas en cuestión del contenido del producto, tenemos que estar familiarizados con los avales. Sí, eso a mí me facilita muchísimo el dejar claro por qué USANA es diferente a todo lo demás. Tenemos que saber qué es el PLM, tenemos que saber lo de la guía comparativa, tenemos que saber el grado farmacéutico, tenemos que saber de la garantía para atletas. Si ustedes identifican bien los avales y los pueden explicar con eso, al prospecto le va a quedar muy claro por qué USANA es diferente. Tenemos que hacer que nuestro prospecto se imagine de lo que puede ganar. Salud, tiempo, dinero. Tenemos que hacer o ayudar a nuestro prospecto que reflexione. Tenemos que ayudar a nuestro prospecto a que identifique su realidad y que identifique hacia dónde quiere ir. Esperar confirmación de utilidad. ¿Qué significa eso? La típica pregunta, ¿verdad, Marta, que esto te serviría para tener el dinero para que te vayas de vacaciones en diciembre a Nueva York, que ha sido tu sueño de toda la vida? ¿Verdad, Pedro, que esto te serviría para poder juntar el dinero para pagarle la universidad de tus hijos? ¿Verdad, Lucía, que esto te serviría para poder cambiar a tus hijos de escuela? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que esa persona te diga sí, sí, sí. Invítalo a comenzar. Muchas veces nos da miedo decirle a nuestro prospecto, ¿sabes qué? Yo te quiero como socio. Ya estamos listos para empezar y sacar la solicitud. Nos paralizamos en esa parte y por eso nos cerramos. Entonces, invítalo a comenzar. Espera, y eso también es otro punto. Tenemos que hacer al final de la presentación, tenemos que esperar a que empiecen esas preguntas por parte de nuestro prospecto en relación al costo, en relación al tiempo que se le va a dedicar al negocio, en relación al tipo de actividades que se van a hacer en el negocio. Muchas veces no le damos espacio al prospecto de hacernos preguntas porque nos ponemos nerviosos o nos da miedo de que nos vaya a preguntar algo que no sepamos contestar. Por eso es tan importante apoyarnos de nuestras herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Si nos pregunta algo sobre el contenido del producto, pues llévate el catálogo. Ahí vienen las etiquetas, ahí viene el contenido de cada uno de los productos, los ingredientes, se lo enseñas. Si nos preguntan sobre, no sé, sobre el PLM, pues te llevas el flyer del PLM. Si te preguntan sobre el plan de compensaciones y todavía no te sientes tan familiarizado sobre el plan de compensación, pues si no estás experto, pues le pones el video del plan de compensación. O sea, utilicemos las herramientas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros sentirnos a gusto al momento de contestar esas preguntas. ¿Cómo responder? Y aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Cómo responder a esas preguntas, a esas objeciones? Primero que nada, escuchemos atentamente. A veces hacemos una pregunta, ¿verdad que está interesante? Y seguimos platicando y no hacemos ese espacio para que la persona nos conteste. ¿Sí? Tenemos siempre que tener una postura positiva. El estar asentando en el momento en que él nos hace la pregunta como diciendo, hey, yo también te entiendo perfectamente, tu pregunta es válida. No los hagamos sentir como unos mensos al hacer una pregunta. Todas las preguntas que nuestros prospectos nos hacen son válidas, ¿sí? Tenemos que repetir la duda o pregunta para entender si estamos en la misma frecuencia. O sea que lo que tú me estás preguntando es si esto implica que trabajes 3 horas diarias, o eso implica que tienes que ir a reuniones.
o en esto se necesita hablar en público. O sea, lo que tú me estás preguntando es que tienes que consumir tanto en tanto. Lo que tú me estás preguntando es confirmar. Es bien importante confirmar la pregunta que te está haciendo tu prospecto. Manifestar empatía. Eso es bien importante también. Este es un negocio precisamente para generar ese vínculo de confianza, y una de las formas más, más sencillas de poder generar esa confianza es ser empático. ¿Sabes qué? Es que yo estos negocios como que siempre me han dado ñáñaras, no me gustan, te entiendo perfectamente, yo pensaba lo mismo. ¿Sabes qué? Igual que tú, yo vengo de empresa. Cuando me presentaron este negocio, decía, híjole, ¿en qué me voy a meter? Pero me di la oportunidad de hacer eso. ¿Sabes qué? Yo nunca había consumido suplementos igual que tú, pero sí vi la oportunidad. O sea, es siempre ser empáticos. Es lo mismo que yo pensaba. Yo también te entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente cómo te sientes porque es algo nuevo. Yo también así me sentía, pero sí, hay que hacer que la persona se sienta cómoda. Responder solo lo que te preguntan, porque muchas veces nos queremos adelantar y empezamos a echarnos un rollo, y cuando menos nos imaginamos en nuestro rollo, hicimos que la persona tuviera más dudas, o le generáramos alguna inquietud, o le generáramos temor en algo. Entonces, si nos preguntas solamente algo, oye, entonces esos productos cuestan tanto, oye, ¿cuánto cuesta el Biomega? ¿Cuánto cuesta el Biomega? No, pues cuesta 200, pero fíjate que no es caro, porque en relación a otras marcas, y empezamos a hacer ahí unas equivalencias y cálculos, y embolamos más, nos hacemos más bolas nosotros, y confundimos más a nuestro prospecto. ¿Cuánto cuesta el Biomega? 249, punto. ¿Sí? No nos adelantemos. Alguna pregunta que pensemos que nos va a hacer y que a lo mejor ni lo tenía pensado. Cuenta tu historia, pero no exageres. Al final vamos a dar algunos tips en cuestión de cómo podemos prepararnos para dar una mejor presentación. Y algo que nos dice mucho Jim Rohn y Eric Ward también en su libro de GoPro es: tenemos que aprender a contar nuestra historia. Pero tampoco le pongamos demasiado crema a nuestros tacos. Acuérdense, hay que hablar con la verdad, hay que ser sencillos, hay que ser sinceros. Pero sí es importante contar nuestra historia. Pero recuerda, la presentación no se trata de ti. La presentación se trata de tu prospecto y de su porqué. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todavía no están escuchando mucho ruido alrededor? Ok, perfecto. Todo bien. Muy bien, gracias, Roberto. El cierre, que esto es así lo más importante. Ay, sí, yo sé, Omar, lo que pasa es que aquí a una cuadra están construyendo un restaurante, y aquí están dándole duro, pero ¿sí me están escuchando bien o no? ¿Todo bien? Ok, perfecto. El momento del cierre en una presentación 1 a 1 es bien importante. Si tú no aprendes a hacer un cierre en la presentación, de nada sirvió esos 40 minutos, de nada sirvió esas preguntas que le hiciste a tu prospecto. Tenemos que concretar, recuerda, tener presente el fin en mente. Para hacer el cierre volvemos a lo mismo, repasar con tu prospecto el motivo. ¿Verdad que sí te sirve esto para esto? Confirma que necesita lo que tú le ofreces, tanto por salud, como por tiempo, como por dinero. Invítalo como socio. Pues ¿sabes qué, Alicia? Yo quiero que seas mi socio. Yo quiero que seas parte de mi equipo. Edifícala, porque yo sé que tú eres una persona luchona, que tú eres una persona muy carismática, que tú eres una persona de gran corazón, que tú eres una persona que te gusta ayudar a tu gente. Yo quiero que hagamos equipo. Explícale de qué manera le vas a ayudar. Eso ayuda muchísimo a nuestro prospecto a que se sienta tranquilo, a que se sienta confiado, a que no se paralice, porque muchas veces nuestro prospecto va a ponerse a pensar, porque yo me acuerdo que en su momento yo pensé eso. Híjole, yo me tengo que aprender todo eso, yo tengo que saber qué tiene el Procosa, qué tiene el Actical. No, es simplemente dejarle claro que las herramientas van a ser esa parte del trabajo y que tú vas a estar a su lado por un tiempo determinado para ayudar, ¿sí? Espera hasta que te dé una respuesta. ¿Cuándo empezamos? Pero si le preguntamos, ¿cuándo empezamos? Y nosotros seguimos bla, 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 no le damos el espacio, o no damos esos minutos de silencio que a lo mejor a nosotros se nos hace larguísimo, pero que son necesarios para que nuestro prospecto diga sí o dé una respuesta. Si nos dice que no en ese momento,
pídele una razón, perdón. ¿Por qué? En ese momento, ¿por qué no puedes empezar en ese momento? Sabes, es que tengo que decirle a mi esposo, no tengo dinero, en ese momento estoy enfocado en un proyecto especial. ¿Es válido que nos diga que no? Pues sí puede ser válido. Entonces pidamos una razón y pidámosle un compromiso. ¿Por qué? Porque al pedirle un compromiso de seguimiento, nosotros podemos darnos cuenta si el prospecto nos está dando el avión o si realmente sí le interesó la presentación y sí le interesó el negocio, pero que en ese momento no puede. Entonces, es bien importante que nos diga, ok, sabes que fíjate que tengo un proyecto y por el momento yo creo que prefiero terminar mi proyecto para ahora sí entrarle al 100 a nuestro negocio. Tú con la agenda en mano le dices, oye Alicia, entonces, ¿cuándo consideras que sea prudente que te pueda hablar para poder retomar el tema? Y con agenda en mano, o sea, que tu prospecto vea que tú estás tomando esto en serio. Eso es bien, bien, bien importante. La agenda de seguimiento es básico. De veras que es algo es un grave error que por falta de seguimiento se nos vayan nuestros prospectos. Quemamos el cartucho y ya echamos y a lo mejor dejamos a un prospecto ya medio preparado para que alguien más lo vaya a cerrar. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. Ojo, no es perseguimiento, es seguimiento, ¿sí? ¿Y cómo podemos nosotros hacer ese seguimiento si a lo mejor no tenemos una agenda o un compromiso de nuestro prospecto? Los eventos o las reuniones semanales o los entrenamientos o las pláticas de salud son excelentes pretextos para poder contactarnos con nuestro prospecto, para poder darle seguimiento. Entonces, por eso tenemos que estar muy involucrados en los eventos que tengamos, porque eso nos puede ayudar a que con la invitación que le hagamos al prospecto, pues podamos retomar el tema. ¿Ok? ¿Qué sucede? Con las presentaciones de grupo. Aquí vamos a ver la presentación de grupo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista en que nosotros vamos a llevar a nuestro invitado a una presentación de grupo, o desde el punto de vista en que nosotros nos va a tocar hacer una presentación de grupo, que eso así como que es como que el nivel más avanzado al hablar del tema de presentaciones, ¿no? Cuando nosotros llevamos a un invitado, perdón, a una presentación de grupo, nosotros somos parte de la presentación. Recuerda, nosotros somos el que generó ese vínculo de confianza con nuestro prospecto y por lo tanto tenemos que tener ciertas actitudes, cierto código de ética, por así decirlo, o de comportamiento dentro de esa presentación. De preferencia, tenemos que pasar por nuestro invitado. ¿Para qué? Pues para que no tenga el pretexto de que no llegué o que llegué tarde. Es una forma de atención, es una forma de respeto también. Y nuestro invitado a lo mejor también se va a sorprender en esta parte. Algo que sucede en este negocio y tenemos que tenerlo muy claro, es que las personas no estamos acostumbrados a que nos ayuden, las personas no estamos acostumbrados a que nos atiendan. Y cuando empezamos a recibir un comportamiento de atenciones, de ayuda por parte de alguien más, nos sorprendemos y nos genera una curiosidad. Entonces, generemos esa curiosidad en nuestro prospecto. Vistámonos para el éxito. Aunque tú no seas el que va a dar la presentación, uno a uno, presentación de grupo, vístete bien, ¿sí? No te vayas en chanclas, no te vayas en crocs, no te vayas en shorts. Aunque ahorita pues está todo, en el caso de la mujer, los shorts así muy de vestir, perfecto. Pero tú tienes que saber que este es un negocio y tienes que vestirte como tal. ¿Por qué? Porque tu prospecto te va a estar observando. Aunque va a estar escuchando al que está enfrente parado, te va a estar observando. Y todo lo que hagas o dejes de hacer, él lo va a tomar en cuenta. De preferencia, llega 15 minutos antes a la reunión junto con tu prospecto o cita a tu prospecto 15 minutos antes de la reunión, porque esos 15 minutos son valiosísimos. Esos 15 minutos permiten que tú puedas involucrar o integrar a tu prospecto al entorno. Tú le presentas al orador, le presentas a tus socios, le presentas a los socios de otras líneas y edificas. Eso es bien, bien importante. Y así tu prospecto se va a sentir cómodo en la reunión, ¿sí? Normalmente, muchas personas tenemos un cierto, tienen, porque ya uno ya no lo tiene una cierta o le genera una cierta alergia a esas reuniones de grupo, esas reuniones en hoteles, esas reuniones de ese tipo de pláticas. Tenemos que hacer que nuestro prospecto se sienta cómodo, evitar ser interrumpido. Por favor, eso es bien importante. De las dos partes, tanto tú como anfitrión, como para también el prospecto. Entonces, normalmente en una presentación siempre decimos que apaguen sus celulares, se los pongan en vibrador. Por favor, si lo están diciendo y tú eres el que te estás parando cada ratito a hablar por celular, pues como que es incongruente. Entonces, evite interrupciones, tanto para que tú estés al pendiente de todo lo que
de todo lo que se está diciendo y vayas viendo la postura de tu prospecto, también como para que el prospecto esté enfocado en la información que está recibiendo. Presenta a tu invitado, intégralo al grupo. Eso es bien, bien importante. Preséntalo con personas que a lo mejor tienen la misma profesión o que tienen una historia similar al de tu prospecto para que él se pueda sentir identificado. Siempre edificar. Esa es una de las acciones que tenemos que aprender aquí en Usana y eso es básico. Edificar es hablar bien de algo o hablar bien de alguien pero de forma honesta. Edifica al expositor, edifica al crossline, edifica a tu socio, edifica el salón, edifica. Ay, es que en esto no hay estacionamiento. Ay, es que me cobraron tanto. Haz que la persona se enfoque en lo positivo, no en lo negativo. Y para eso tú tienes que ser una persona con esa actitud. Recuerda, actitud positiva siempre. Participa durante la presentación. Si el orador los invita a participar, hace preguntas, levanta la mano, participa, porque eso es lo mismo que tú vas a querer que pase con tu prospecto en el momento en que ya forme parte de tu equipo. Cuando yo trabajé mucho tiempo en el área de reclutamiento y selección, entonces algo que a veces les digo a mi equipo es que ustedes hagan como un análisis de puesto y hagan una lista de los requisitos del socio perfecto para ustedes, qué tipo de socios quieres en tu negocio. Entonces ahí empezamos a poner la lista, ¿no? Que sea una persona positiva, que sea una persona con iniciativa, que sea una persona comprometida, etcétera, etcétera. Pero si tú no cumples esas características, no se las puedes pedir a tu prospecto. Entonces es bien importante identificar qué tipo de prospecto o qué tipo de socio quieres en tu negocio. ¿Para qué? Para que primero te conviertas tú en uno así. Entonces aquí, si tú quieres que tu socio en su momento sea una persona participativa en las presentaciones, pues tú tienes que participar. Toma nota, eso es bien importante también. Es sorprendente cómo Eduardo Barreto, como tantos líderes que ya tienen toda una vida en esto, toda una experiencia y que son líderes de líderes, siguen tomando nota. Eso es parte de una actitud humilde, eso es parte de una actitud abierta al aprendizaje. Recuerda que muchos de nosotros cuando entramos a Usana no venimos o pensamos que ya en la universidad fue lo último que aprendimos, no tenemos esa actitud de ser enseñables, de estar aprendiendo. Pero si a ti te van a tomar nota, si a ti te ven con esa actitud de estar aprendiendo, aunque tengas ya tiempo en el negocio, pues a él le va a generar curiosidad y lo más seguro es que va a hacer lo mismo que tú, ¿ok? Lleva herramientas de trabajo. Por favor, en una representación de grupo, al cierre, pues no andes viendo quién tiene un periódico, oye, me prestas un periódico, oye, me prestas una lista de precios. Tú llevas todo lo necesario. ¿Te acuerdas de la guía comparativa que comentó el expositor? Ah, mira, esta es la guía comparativa, vamos a checarlo. Lleva todo a la mano. Lleva un cuaderno para hacer ahí tus dibujitos, tus bolitas. Lleva la lista de precios, lleva solicitudes para clientes, solicitudes para distribuidor. Que el prospecto te vea preparado, porque esa es la forma en que él va a ver que tú estás haciendo este negocio de forma seria, ¿ok? Algo también bien importante aquí, cuando vayas a cerrar, al momento de terminar la presentación de grupo, el orador ya termina la presentación, tú no te pares inmediatamente y ya vámonos, porque si tú te paras, lo más seguro es que tu prospecto se va a parar también y pues ya se van a ir. Entonces, tú lo que vas a hacer es, que eso lo dejó muy claro Michael Callejas en su sistema de duplicación, te vas a quedar sentado, vas a voltear hacia tu prospecto y le vas a hacer la pregunta de cierre. ¿Verdad que sí, esto sí te sirve para lo que habíamos platicado, para juntar el dinero, para comprar tu casa, etcétera, etcétera? ¿Verdad que sí te sirve? Empezamos y sacas su solicitud. Nunca te pares, ¿ok? Presentación en grupo. Ahora, si tú eres el que vas a dar la presentación, tarde que temprano te va a tocar dar una presentación de grupo. Y créanme que la primera vez que lo hagas ya no te vamos a poder bajar porque te va a encantar. Siempre, siempre, siempre que la pasión, el entusiasmo, la emoción y la convicción sean tu prioridad. Si tú tienes estos puntos presentes, tú vas a poder hacer la presentación perfectamente. No te vas a dar cuenta si te equivocaste, no te vas a dar cuenta que si a lo mejor dijiste algo de más o algo de menos, tú vas a estar conectado con la emoción o con la convicción que tú tienes del mensaje que estás compartiendo y vas a estar conectado también con el porqué de las personas que te están escuchando. Entonces tenemos que estar muy asertivos y más que asertivos, tenemos que estar muy atentos a las actitudes de nuestra audiencia.
a cómo están sentados, a cuál es la actitud abierta o cerrada de la persona que nos está escuchando, porque eso nos va a permitir también ir midiendo cómo va nuestra presentación. Entonces, pero si tú tienes entusiasmo, si tú tienes la emoción, si tú tienes la convicción, ten la certeza de que todo va a estar muy fluido. Cuando te prepares a dar una presentación de grupo, es bien importante, primero que nada, y esto viene en el libro de GoPro, primero que nada, haz tu historia. Es sorprendente cómo nosotros no le dedicamos tiempo a dar nuestra historia, como pensamos que no ganamos los millones todavía, o apenas vamos iniciando el negocio, pensamos que no tenemos una historia, y eso es un grave error. Si tú dijiste sí a Usana, desde ese punto, desde ese momento tú ya tienes una historia, porque tú dijiste sí por alguna razón. Entonces, ¿cómo vas a armar tu historia? Identifica tus antecedentes, de dónde vienes, qué estudiaste, qué experiencia profesional tienes, cómo era tu vida antes de Usana. Tus antecedentes, tu historia va a ayudar a que la persona se identifique contigo. ¿Cuáles son las cosas que no te gustan sobre tus antecedentes? Sabes que antes trabajaba mucho, antes no veía a mi familia, antes tenía muy mala salud. O sea, identifica cuál es tu antes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, Susana, para poder lograr una transformación en nuestra vida. Y el mensaje que nosotros queremos compartir en nuestra historia es que la persona se identifique con ese antes y con ese después y se emocione con el impacto que puede tener Usana en su vida. Tenemos que incluir en nuestra historia cómo Usana y su modelo de negocio te rescató. Gracias a Usana he aprendido el valor de la libertad. Gracias a Usana me he dado cuenta de la importancia de trabajar de forma más inteligente, de hacer el tiempo más productivo, que antes no lo entendía. O sea, identifica esa parte. Y tienes también que incluir en tu historia tus resultados. Si todavía no eres una persona que ganas los millones, pero que sí ganas esos $300 semanales extras, que ya no se los tienes que quitar a sobrevivir y que te están ayudando para hacer algo que antes no hacías, platícalo en tu historia, ¿sí? Platica en tu historia cómo te sientes sobre tu futuro, qué es lo que tú esperas que Usana te dé en tu futuro, de qué manera Usana te va a impactar en tu vida. Haz tu historia no va a durar 20 minutos de la presentación, no. Tu historia son 5 minutos, cuando mucho, y la idea es que la historia permita hacer ese vínculo con tu audiencia. Entonces, y esa historia, cada vez que platicamos nuestra historia, nos sentimos más convencidos de por qué estamos haciendo Usana y nos emocionamos. Entonces, por eso es tan importante que nuestra historia se dé al inicio de la presentación. Segundo punto, para prepararnos en la presentación, aprender la presentación de salud y libertad. ¿La tenemos que aprender? Sí. ¿Y cómo la vamos a aprender? Léete el periódico de Salud y Libertad. Ve o checa los videos de la solución. Checa la presentación de Salud y Libertad que viene en PowerPoint en tu página de Usana Today. Asiste a las reuniones semanales. Conéctate a los webinars con Salim. Todas las semanas tenemos eventos donde se dan presentaciones del negocio. Asiste, aunque no tengas invitados, con más razón debes de asistir, ¿ok? Entonces, y más cuando estás al principio empezando, parte de tu tiempo en Usana lo vas a invertir en prepararte. Y si tú asistes a esas reuniones, tú vas a estarte entrenando y vas a empezar a identificar cómo se da esa presentación de salud y libertad, ¿ok? Y la parte 3, o el punto 3, al prepararte para dar una presentación de grupo, es aprender a dar diferentes entrenamientos, que es como el que estoy dando yo. Conforme pasa el tiempo y vas adquiriendo más habilidades, te vas sintiendo más cómodo con el negocio y te vas sintiendo más cómodo en la forma de compartir la información, vas a empezar a identificar qué temas para ti resultaría importante que tu grupo conociera. Entonces, en el caso, por ejemplo, en este caso precisamente de los entrenamientos de los sábados, fue una inquietud que yo tenía en lo personal, se la compartí a Salim, en cuestión de cómo podemos ayudar a nuestros socios que están a distancia, que se tengan el entrenamiento básico, que sepan lo básico que tengan que hacer en Usana, porque era sorprendente cómo era posible que un socio no supiera cómo programar un pedido automático, o no supiera cuántos días tenía que tomar, o tenía desde que se registraba para hacerse motivador platino, cosas tan básicas. Entonces, en base a eso, se nos ocurrió hacer esos entrenamientos básicos y empezamos a hacer estos espacios. Es lo mismo que a ti te va a pasar. Conforme vas armando tu equipo, tú vas identificando cuáles son sus necesidades y tú vas a empezar a aportar, vas a empezar a diseñar entrenamientos para poder cubrir esas necesidades. Pero no lo puedes hacer cuando tú nunca has dado una presentación de salud y libertad.
cuando nunca te has parado frente a un grupo. Son habilidades que se van desarrollando y es conforme tú vas evolucionando, ¿ok? Cuando se trata de hablar frente a un grupo, y esto es bien importante y lo tenemos que tener presente para no paralizarnos y no estarle sacando vueltas a dar una presentación. Cuando tenemos que hablar frente al grupo, la preparación es clave. Y prepararnos es saber que estamos involucrados en nuestro negocio. Prepararnos es saber que estoy con mi offline siguiendo el programa de capacitación. Estar preparado significa que estoy atendiendo a los eventos semanales, que estoy atendiendo a los eventos mensuales, que estoy interesado, que estoy tomando esa iniciativa de prepararme de manera independiente, que no me tienen que estar arreando. Y perdón por la palabra, pero muchas veces es lo que sucede. Tenemos que estar correteando a nuestros socios para que vayan a una presentación, para que se conecten a un webinar, cuando estos son acciones que a ellos les conviene porque es parte de su preparación. Si tú te sientes preparado al dar una presentación, tenlo por seguro que va a ser mucho más divertido todo. Y va a llegar un punto en que ya no te vamos a poder bajar de ahí del estrado, ¿no? Entonces, te tienes que preparar, te tienes que sentir a gusto para poder tú hacer ese momento que estás frente a una persona, hacerlo de una manera cómoda, de una manera natural, pero sobre todo de una manera confiable y que realmente tu prospecto sepa que tú le estás compartiendo esa información de corazón. Aunque se trate de una presentación en grupo, si tú te has fijado y empiezas a checar los líderes, tú sabes cuáles son las personas que están compartiendo de corazón cuando ya hicieron suya la presentación y tú sabes cuáles son aquellas personas que están nerviosas, que están totalmente enfocados a las diapositivas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se prepararon, porque a lo mejor ahí hubo algún aspecto, algún factor que les alteró su preparación. Eso es válido. Como les digo, nunca vamos a tener una preparación perfecta, una presentación perfecta, pero entre más preparados estemos, nos vamos a sentir mucho más confiados. Y bueno, ya para concluir nuestra presentación, algo que he aprendido al dar los entrenamientos es que siempre tenemos que ponerle o darle un valor agregado al entrenamiento en cuestión de desafiar o de poner retos a la persona que estamos entrenando. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que lo estamos invitando a la acción. Entonces, el primer punto a reflexionar, y estos puntos yo los saqué en capacitaciones o en audios, en DVDs que he estado estudiando de Jim Rohn, de Darren Hardy, el autor del efecto compuesto, y de varios filósofos, de varias personas que son claves en toda esta parte de contactar, de comunicar, de hacer presentaciones, de liderazgo, de ser emprendedor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hice como que un resumen de puntos que yo considero son muy importantes, que vayamos implementando en nuestra disciplina para poder ser mejor en nuestras presentaciones. Primero que nada, tener pasión, emoción, trabajar en nuestras creencias, tener una convicción, porque al fin y al cabo eso es lo que va a compensar el temor o los nervios que vamos a tener al momento de dar una presentación. Una persona puede impactar más por su entusiasmo y por su emoción que por sus conocimientos. Y eso siempre lo hemos sabido, entonces es bien importante tenerlo presente. Sé buen narrador, conviértete en el mejor narrador de tu propia historia. ¿Qué quiere decir? Contemos historias, aprendamos a contar historias. Cuando contamos historias, es muy fácil que la persona nos tome atención, nos ponga atención. Pongámonos en el papel de los niños, ¿sí? Cuando les decimos, les voy a contar un cuento y todos se ponen mucho más al pendiente o mucho más atentos a lo que estamos diciendo. Ah, bueno, pues eso es lo mismo que va a suceder al prepararnos para una presentación. Sepamos contar una historia. Jim Rohn dice que tenemos que aprender a reflexionar. La reflexión es la clave para hacer tu pasado más valioso e invertirlo en tu futuro, ¿sí? El cómo estaba y cómo quiero estar a través de historias. Manejar hechos precisos, siempre tratar la verdad, siempre manejar puntos, temas o puntos muy concretos que sean creíbles, ¿sí? Hay que hacer que las personas descubran que es más fácil de lo que se dijo. Muchas veces, cuando recibimos por primera vez la presentación, nos quedamos totalmente paralizados porque, híjole, todo eso tengo que decir yo tengo que aprender eso, yo tengo que entrenar a mi gente, ¿cómo lo voy a hacer si nunca lo había hecho? Ustedes
mientras van llevando a su distribuidor de la mano, él se va involucrando más y se va a ir dando cuenta de que esto es mucho más sencillo de lo que parece. Y eso es algo que la persona lo motiva a seguir. Algo que yo he implementado y de veras que ayuda muchísimo es tomar citas. ¿Qué es esto? Si tú, a todos los, por eso es tan importante tomar notas. Siempre en todos los entrenamientos, si tú estás leyendo un libro, si tú estás escuchando algún audio, cómprate un cuaderno especial donde anotes aquello que se dijo que te hizo clic, aquellos pensamientos, aquellas citas, aquellos refranes o aquellos dichos que alguien dijo que te hizo clic, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue comprar un cuaderno, y cada vez que escucho algo o que leo algo que me hace clic, que me inspira, inmediatamente lo anoto, porque yo sé que en su momento eso lo voy a incluir, en alguna de mis presentaciones. ¿Qué es lo que dice Jim Rohn sobre esto? Más vale que tome el buen lenguaje de otros. Si alguien sabe decir algún tema o algún punto o algún concepto mucho mejor que yo, pues qué padre que lo pueda tomar, ¿no? Que lo pueda tomar en cuenta, pero tomen nota de eso, de veras que es bien importante. Traigan su cuadernito y ahí vayan anotando todas las citas que a ustedes los inspiran, porque eso va a ayudar a que su presentación sea más bonita, pues sea más llegadora, ¿no? Que se note que han hecho su tarea. Si ustedes empiezan a citar a Jim Rohn, si ustedes empiezan a citar a Darren Hardy, si ustedes empiezan a citar a personas que han leído, que han estudiado, si ustedes empiezan a citar a Eduardo Barreto, a Salim, a Daniel Hunter, eso significa que están haciendo su tarea, que están estudiando, que están invirtiendo en su desarrollo personal. Pues eso mismo es lo que ustedes quieren ver en su gente, en sus socios, en su equipo. Y realmente eso es algo bien satisfactorio. ¿Por qué? Porque cuando tu socio se está desarrollando o está estudiando, además del tiempo que toma contigo los entrenamientos, quiere decir que hay un interés. Quiere decir que esa persona realmente está comprometida con su porqué y va a ser un socio que se va a independizar muy pronto. Va a ser un socio que va a crecer más rápido. ¿Ok? En cada una de tus presentaciones presenta un desafío. Todos respondemos a un desafío. ¿Qué significa esto? Esto yo lo identifiqué mucho cuando Salim da sus presentaciones y siempre dice, te invito a que cuides tu salud, te invito a que integres en tu dieta o en tus hábitos un suplemento, te invito a que tomes Susana, te invito a que hagas ciertas cosas diferentes para empezar a ganar dinero, te invito a... El desafiar a una persona hace que esa persona se vuelva más atenta, hace que el mensaje que tú le estás compartiendo lo pueda visualizar aplicándolo a su vida. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. La pasión por la excelencia es lo que nos da la motivación. Cuando nosotros empezamos a tener ese interés por prepararnos, por ser mejor, por perfeccionarnos, nos va a mantener en movimiento. Lo que te hace rico no es el conocimiento, sino el conocimiento más la emoción, más las actitudes, más los sentimientos. Y recuerden que aquí en Usana nos permite tener una oportunidad de crecimiento permanentemente. Todos los que estamos comprometidos con nuestros negocios, todos los días estamos estudiando algo. Todos los días estamos haciendo atentos a algo que nos puede servir a mejorar, ¿sí? Seamos selectivos en la información que estamos leyendo, seamos selectivos en la información que estamos escuchando, seamos selectivos en las conversaciones que estamos teniendo con nuestra gente, seamos selectivos con las personas que nos están rodeando, porque todo eso va a verse reflejado en nuestro crecimiento. Eduquemos nuestras emociones. Aquí hablamos mucho de la inteligencia emocional. Eso es básico para no tomar personal las actitudes de otras personas, para poder crecer, para poder tener esa actitud proactiva en relación a tener una actitud diferente ante una situación que a lo mejor no es muy positiva. Tenemos que educar nuestras emociones. Eso es lo que va a hacer que tengamos el control y podamos influir en los demás. Debemos de aprender a comunicarnos, debemos de saber afectar a las personas con palabras, pero muchas veces ese efecto que tenemos en las personas tiene más que ver con nuestros sentimientos que con nuestro conocimiento. Entonces, por eso, a un nuevo distribuidor tenemos que
involucrarlo inmediatamente con todas estas capacitaciones. ¿Por qué? Porque los neurodistribuidores son como los niños, son como esponjitas. Su entusiasmo, su emoción permite que estén atentos a todo lo que nosotros estamos compartiendo. Es bien importante que mantengamos ese nivel de frecuencia con nuestros nuevos distribuidores, de estar siempre emocionados, de estar siempre entusiasmados, ilusionados con lo que Usana nos está ofreciendo. Y por favor, quienes tenemos más tiempo en Usana, tenemos que hacer lo necesario para mantener ese nivel de frecuencia, esa vibración, esa frecuencia vibrando lo más, o esa energía vibrando lo más elevado posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estar unidos, estar asociándonos con nuestros grupos. Esas reuniones hogueras que tanto hemos mencionado no son de gratis, tienen un sentido, es estar enfocados, es mantenernos vibrando en esa misma frecuencia, estar todos visualizando ese mismo objetivo. Si tu offline te está diciendo que hagas las cosas de una manera determinada, hazle caso, por favor. ¿Por qué? Porque él ya tuvo este camino, ya recorrió parte del camino, porque ya a lo mejor cometió los errores que quiere evitarte a ti. Entonces, cuando somos profesionistas y traemos ya toda una experiencia laboral, y sobre todo cuando venimos de rollos de empresa, como que pensamos que ya lo sabemos todo, y pensamos que nuestra forma es mejor que la que nos dice la persona que nos está enseñando. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser enseñables, porque es la única forma en que vamos a poder duplicar el sistema como debe de duplicarse, y esa es la forma en cómo vamos a aprenderlo para poder lograr esa duplicación. ¿Ok? Pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo el haberse conectado tanto, de veras, muchísimas gracias. Y antes de terminar, se me pasó una diapositiva que es bien importante tener presente al hablar de inspiración. Y fíjense, esto yo lo escuché en una capacitación que dio Wayne Dyer sobre inspiración. Para hablar de inspirar y para hablar de ser inspirados, tenemos que tener una mente abierta a todo, y tenemos que tener una mente atada a nada. Ese es un juego de palabras en inglés. Tenemos que tener una mente abierta a todo y tenemos que tener una mente atada a absolutamente nada. Por favor, ahorita que ustedes están conectados en sus negocios, ustedes están comprometidos con su porqué, ábrense a todos, sean enseñables, no se enganchen, no aligérense este camino y estén dispuestos a aprender. Esto es valiosísimo. No se van a imaginar de qué manera toda esa información que están recibiendo les va a ayudar a que ustedes sean cada vez más y más eficientes en su presentación, y lo van a disfrutar muchísimo. ¿Ok? Ahora sí, termino. Les voy a pasar mi correo. M. Rosas Valdés. Esta es mi presentación. Espero que les haya servido. Mándenme, ese es mi correo, mándenme su correo. Es mucho más fácil que ustedes me manden el correo, yo con muchísimo gusto les comparto la presentación. Esta presentación, la idea es que ustedes la puedan compartir, la puedan utilizar ya con sus equipos. Traten de empezar a practicarla, empiecen a practicarla, y poco a poco ustedes van a darse cuenta de cómo van a ir enriqueciendo estas diapositivas. Las presentaciones no se basan solamente en las diapositivas, se basa en la información y en la forma, en el mensaje que ustedes van a transmitir. Y para eso, pues, tienen que ponerse a practicar, ¿ok? Muchísimas gracias, de veras que muchas gracias por su tiempo. Qué padre que se conectaron tantos, los felicito.